Suele ser dura con los informes con respecto al servicio penitenciario. Digo, ¿están trabajando con ellos? ¿Hacen caso a esos informes? ¿Cómo es la relación del Sí, servicio con la nosotros tenemos buena relación con todos los organismos, con la Comisión por la Memoria y demás. De hecho, hoy por hoy ha mejorado muchísimo incluso las presentaciones judiciales, porque la gran cantidad por ahí de reclamos que habían en su momento eran por cuestiones de falta de atención o falta de traslado de personas enfermas o de internos que estaban en condiciones de ser trasladados a sanidad. Y ahí traigo el esquema de salud penitenciaria. Salud penitenciaria, a partir del año 2005, no dependía más del servicio penitenciario, sino que era una dirección provincial autónoma, con personal penitenciario, pero que no dependía del jefe del servicio. Y ha pedido a los organismos de derechos humanos para evitar connivencias o por ahí coacciones de jefes de unidades sobre los médicos para que escribieran tal o cual cosa con respecto a lo que le podía haber pasado a un interno. Digamos, la idea en teoría es buena, lo que pasa es que eso produjo que el control del área de salud penitenciaria fuera realizado exclusivamente por salud penitenciaria, con lo cual cuando nosotros llegamos nos encontramos con una dirección provincial superpoblada con respecto a los recursos humanos. Teníamos más de 2.060 personas, 2.057 personas, cobrando sueldos por la Dirección Provincial de Salud Penitenciaria, y no había ni un médico, ni un enfermero, ni un administrativo en las unidades de sanidad de las cárceles. Esto traía aparejado que cualquier inconveniente médico que pudiera llegar a tener un interno, ya sea desde una uña encarnada hasta lo que fuera, implicaba que el servicio penitenciario debía trasladar el interno al hospital extramuro, con lo que le cuesta al servicio y al bonaerense y al contribuyente movilizar a un detenido hasta el hospital provincial o municipal más cercano, dejarlo internado, movilizarlo con ambulancias que no habían, con el gasoil que no había, y con personal, vuelvo a repetir, que en las unidades tampoco había, porque el personal que por ahí acompañaba el traslado al hospital recién había salido de guardia de 24 o de 48 horas y se les pedían recargos para acompañar que el preso que fuera al hospital no se fugara. Esas cuestiones se podían haber resuelto perfectamente, y muchísimas más, si hubiese funcionado el esquema de salud de las unidades sanitarias de las unidades. No había, ¿sí? Cuando empezamos a estudiar el tema, encontramos que había una superpoblación de médicos, enfermeros y administrativos por demás de excesiva en el Radio Capital, debido a que los nombramientos que eran proporcionados por la política se hacían en el Radio Capital. Entonces nosotros teníamos más de 60 médicos en la dirección provincial, en la sede, que no existen pacientes en la sede de salud de salud penitenciaria, y no teníamos ningún médico en Campana, o teníamos un médico en Magdalena para 4 unidades, o en San Martín también, no había médicos, y unidades que son complejos, que son muy numerosos con respecto a internos, no contaban con personal médico para la atención primaria, ni enfermeros, ni administrativos, no existían las historias clínicas. Entonces lo que nosotros empezamos a hacer es racionalizar el esquema con respecto al recurso humano que teníamos. También encontramos que no había cumplimiento del horario por parte de ese personal. Entonces, no solamente no había porque habían pocos profesionales, sino que los pocos profesionales que debían cumplir funciones no las cumplían porque no había nadie que los controlara. Entonces empezamos un nuevo sistema de presentismo, y a raíz de eso saltaron todas las irregularidades de gente que no iba a trabajar o iba a trabajar promedio de salud penitenciaria, eran de 6-7 horas mensuales, cuando la carga es de 25 semanales, y trabajaban en el mes promedio de entre 6 y 7 horas mensuales. A esa gente se le inició sumarios por falta grave, la mayoría por abandono de servicio, y están tramitándose muchos para su baja. Sí. No, bueno, después, con respecto a lo de salud penitenciaria, una vez que nosotros trasladamos a los profesionales a las distintas unidades, podemos llegar a garantizar que
pueda haber atención 24 horas, de lunes a lunes, los 365 días del año, en cada una de las unidades de la provincia de Buenos Aires. Eso seguramente lo vamos a ir logrando a través del tiempo, porque no son soluciones mágicas. Todo esto requiere de procesos administrativos que llevan tiempo, los sumarios llevan tiempo y el ordenamiento también lleva tiempo. Ahora, sí, lo que tenemos que ver claramente es que nosotros gastábamos solo en salarios en la Dirección Provincial de Salud Penitenciaria 670 millones de pesos al año. Si lo dividimos por la cantidad de internos, que en ese momento eran 35.000 internos, nos alcanza para pagarle a cada preso de 2.10. Entonces, nosotros estamos gastando del erario de la provincia de Buenos Aires, del contribuyente, una suma exorbitante para un servicio inexistente. Eso es lo que nosotros estamos tratando de corregir, no solamente para optimizar el recurso de la persona que paga sus impuestos, sino también para garantizar el derecho que tienen los detenidos, garantizados incluso también o avalados por los organismos de derechos humanos, que eran la gran cantidad de presentaciones que se hacían. Habeas corpus por falta de insumos, habeas corpus por falta de médicos, habeas corpus por falta de traslados a los hospitales, porque no daban abasto las unidades para llevar a cabo esta tarea. La tasa de mortalidad era muy alta hasta hace poco. La tasa de mortalidad es alta, digamos, de acuerdo a las patologías lógicas por que eso tiene. Digo, por ahí por el servicio de sanidad, digo, esto puede sí, colaborar a que mejore. No sé si puede colaborar el servicio de sanidad que mejore la tasa de mortalidad, porque de acuerdo a las patologías, digamos, mucho no se puede hacer. Los enfermos que están en carácter terminal, por más que tengamos una buena unidad sanitaria, no se va a poder revertir. Sí se va a poder revertir la prevención de la salud, o sea, lo que es la atención primaria, y después la atención secundaria de la salud, para evitar justamente los traslados al hospital extramuros. Porque ustedes imagínense que no solamente es una erogación para la provincia de Buenos Aires, para el servicio penitenciario, y el riesgo que conlleva tener un detenido en un hospital donde concurren los vecinos, por riesgo de fuga o lo que sea, sino que también ese detenido le quita al vecino un cupo de cama cuando por ahí lo necesita. Por eso nosotros el año pasado reactivamos y la gobernadora reinauguró el hospital penitenciario, que es la unidad 22 de Olmos, y empezamos a hacer, por ejemplo, cirugías que se venían realizando en hospitales de la provincia o municipales, de cierre de colostomía, hernias y todas las intervenciones que podemos hacer con los detenidos en un grado de seguridad garantizado por nosotros mismos. ¿El preso gana más que un jubilado? ¿Es un mito o tiene parte de mito, parte de realidad? No, es un mito. Por lo menos en el sistema provincial el detenido no cobra. Solamente aquel detenido que realiza trabajo en cárcel tiene lo que se llama un peculio, que es una remuneración por el trabajo que hace de acuerdo al taller que esté desempeñando. Y eso es un tema central. Nosotros creemos que, como dice el ministro y como dice la gobernadora, el tiempo que tenemos en custodia a una persona, sean 2, 3, 5, 7 años, el Estado en su momento no hacía nada, era simplemente dejar pasar el tiempo con una persona privada de su libertad y liberarla cuando se produjera el vencimiento de la condena. En el medio no se hacía nada y muy probablemente esa persona salía más adiestrada en cuestiones delictivas de lo que había ingresado. Nosotros estamos trabajando fuertemente y hemos reactivado 77 talleres para que los internos puedan capacitarse y puedan tener herramientas para cuando salgan a libertad tengan opciones distintas a la delincuencia. Entonces, y eso también se ha hecho para que la mayor cantidad de internos pase por esos talleres. Hasta cuando nosotros ingresamos, incluso talleres o fábricas que tenemos, talleres de broches o fábrica de fideos o panaderías, eran los mismos 5 o 6 internos de siempre. Entonces, la verdad que cambiamos el paradigma. Lo que nosotros queremos no es producir pan. Lo que nosotros queremos es que la mayor cantidad de internos aprendan a hacer pan o medias lunas. Entonces, lo que hicimos ahora son talleres escuela. Aquella persona que aprendió, rota, y viene una persona nueva a aprender el oficio. Y los mismos internos que ya aprendieron son los propios maestros o docentes en el arte u oficio que están
enseñando, carpinterías, panaderías, todo el esquema de talleres que tenemos. Y eso creemos que va a ser una herramienta a largo plazo para evitar la tasa de reingreso que nosotros tenemos, que la que tenemos medida es alrededor del 42%. ¿Cuánto tiene que ver el mal desempeño de la justicia con la superpoblación carcelaria? No, bueno, son dos cosas que se pueden tocar en una tangente, pero, digamos... Juan, te digo, por el tema de que hay muchos presos que no están condenados, por ejemplo. No, bueno, ahora con la ley de flagrancia se ha mejorado muchísimo el porcentaje de personas condenadas a las procesadas. Estamos en números muy altos, incluso con respecto a América Latina. Somos el país que mejor está. Sin perjuicio de ello, consideramos que, bueno, o sea, también la casuística y los momentos hacen que el Poder Judicial sea más propenso a brindar tratamientos o morigeraciones de la pena, ¿sí? En este caso nosotros hemos experimentado, sobre todo en el último año, y es muy probable que sea por los casos mediáticos que se han puesto a la luz, que hay muy pocos jueces de la provincia de Buenos Aires que otorgan beneficios o morigeraciones de pena a internos, con lo cual nosotros tenemos una ecuación compleja, porque el ingreso no va teniendo rotación, o sea, hay más ingresos, cada vez hay más ingresos y cada vez hay menos liberaciones. Con lo cual, en este año nos ha incrementado muchísimo la tasa de detenidos. Sin perjuicio de eso, creemos que también es importante evaluar, porque nosotros tenemos muchas formas de medir la posibilidad de haber una persona haber podido reinsertarse a la sociedad, haber trabajado o darle beneficios inclusive a personas con delitos menores, a delitos graves, que no sean delitos digamos, ni contra la integridad sexual, ni delitos de homicidio, digamos, cuestiones menores, a poder o bien trasladarlos a unidades que son de régimen semiabierto, o bien darle prisiones domiciliarias, que eso descomprime el sistema penitenciario y descomprime el presupuesto también penitenciario. ¿Está bien dado el Martín Fierro de Oro al marginal? Bueno, eso es una apreciación muy subjetiva de personas que manejan el ámbito artístico. Yo creo que es una visión de lo que la gente que hace televisión considera. Sin perjuicio de eso, lo que yo he podido ver en las recorridas que hago por las distintas unidades dista bastante también, y eso también es importante que la gente lo entienda, porque lo que es un producto de televisión está siempre asociado para que se consuma más masivamente posible, con lo cual pueden haber diferencias importantes. Sí, quizá desde el punto de lo que sería un esquema documental, por ahí sería muchísimo más importante a la luz de mostrar un sistema que lo que sería una serie de ficción.